Recuerda, Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos comenzando una nueva miniserie llamada Adviento. Y déjenme preguntarles algo con toda confianza. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Adviento? Poquitos. Entonces, ¿cuántos podríamos decir, la verdad, Cris? No tengo ni idea qué significa el Adviento. No te preocupes, porque yo también estuve en ese mismo lugar. Cuando yo era niño, lo único que yo sabía era que en algún lugar de la casa había un calendario. Y ese calendario, en mes de diciembre, tenía ventanitas. Y yo sé que eso debe tener algún nombre especial. Pero para mí eran ventanitas y yo feliz con eso. Por ejemplo, llegaba el 1 de diciembre, tú abrías las ventanitas y dentro había una imagen bonita. Después llegaba el 2 de diciembre, abrías la ventanita y había otra imagen, y así sucesivamente era cada día. Era como la versión, para mí, noventera del Instagram. Porque eso es como un estímulo diario que te generaba dopamina cada vez que abrías una ventanita o marcabas una X en ese calendario y, por ende, generaba dopamina en mí. Algunos saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Ahora, yo no tenía ni idea de qué significaba Adviento. De hecho, les voy a ser sincero, recién hace 3 semanas preparando este mensaje entendí lo que realmente significaba. Pero eso sí, tenía un calendario con ventanitas o marcaba una X cada día que había que tachar hasta que llegue Navidad. Incluso mi hija Mila hizo uno hace 3 semanas y lo pegó en la refri. Y yo dije, qué cool. Ella tiene su calendario y yo tengo mi calendario de ventanitas. Pero el tema es que ninguno de los dos sabíamos que era Adviento. Y probablemente tú también estás en esta posición. Tal vez has visto una corona de Adviento, tal vez has visto un calendario o has visto velas, símbolos por todos lados. Pero aquí está lo interesante. Tenemos los símbolos, pero el tema es que la mayoría de los cristianos no tenemos ni idea de lo que significa el Adviento y por ende, hoy se van a enterar. Así que durante las próximas 3 semanas vamos a meternos de lleno en este tema y vamos a empezar con una base sólida que necesitamos entender qué es el Adviento. Adviento viene de la palabra adventus, que significa venida o llegada. En otras palabras, el Adviento es simplemente enfocarnos en la venida de Jesús a la tierra. Así de claro, así de sencillo. Y lo interesante es que el Adviento no es algo moderno. Así de moderno estamos hoy con el sonido del celular. Pero el Adviento se remonta a la iglesia primitiva, en el siglo IV. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Los cristianos lo que hacían era apartar un tiempo súper intencional para decir, durante estos días, antes de la Navidad, queremos ayunar. Queremos negar el alimento físico para buscar más a Dios de manera espiritual. Queremos orar, enfocarnos en su palabra, fortalecer nuestra fe, mientras anticipamos y celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Eso era en el siglo IV. Y ya para el siglo IX, la iglesia dijo, bueno, vamos a ordenar esto un poquito. Y establecieron el Adviento como ese periodo de 4 semanas que conocemos hoy y que cada semana está enfocado en un tema que todos aquí necesitamos. Hoy yo voy a hablar sobre la
esperanza. Sobre la esperanza. La próxima semana, Pastor Lean va a hablar sobre el amor y gozo, 2 temas en uno. Y por último, el Pastor Gio va a terminar con el tema de la paz. Así que durante estas semanas vamos a caminar juntos por estos 4 temas y vamos a preparar nuestro corazón, afinando nuestro espíritu, anticipando con fe el momento en que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y hoy, para empezar, cada vela tiene una representación. Vamos a prender la primera vela del Adviento, que se llama la esperanza. Pero que no se me apague con el viento. Quédate ahí. Entonces, voy a hablar sobre la esperanza. Ahorita mismo soy predicador y estoy predicando sobre la esperanza. Pero no muchas veces yo me siento esperanzado. ¿Cuántos de ustedes pueden sentirse así o se han sentido alguna vez en su vida? Creo que la mayoría, o prácticamente todos. Estoy predicando sobre esperanza y debería tener mucha fe porque no solo soy cristiano. Soy un cristiano de tiempo completo y aún así no me siento lleno de esperanza. Así que el versículo con el que voy a comenzar es muy verdadero, aunque no es positivo, y es un solo versículo. Proverbios 13:12 en la versión Reina Valera dice lo siguiente: la esperanza que se demora es tormento del corazón. En otras palabras, cuando esperamos algo y no sucede en el momento que esperábamos, eso puede ser muy difícil. Y eso hace que el corazón se enferme. Ahora, yo busqué esta palabra en el hebreo y esta palabra es mashak. Esta palabra mashak significa prolongar, retrasar o tardar. Entonces, en otras palabras, este versículo es la esperanza prolongada, la esperanza tardada, la esperanza retrasada hace que el corazón tenga un tormento. Y una de las razones por la cual yo no me siento esperanzado es sinceramente porque, por ejemplo, yo he estado esperando por mucho tiempo la sanidad de mis oídos, o he estado esperando por mucho tiempo la sanidad de la lengua y el cuello de mi mamá. Y yo creo en el nombre de Jesús que por las llagas de Cristo somos sanados. Creo que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Creo que nuestra fe puede mover montañas. Y he visto hacer Dios milagros y sigo creyendo por milagros. Tengo esperanza de que Él sanará a mi mamá, pero no la ha sanado todavía. Y a veces parece ser que no es verdad. Mi fe me dice que no lo es, pero parece que Dios está dejando de lado mis oraciones. Es como que si Dios las estuviera aplazando. Es como que si no escuchara, es como que si las estuviera extendiendo. La esperanza que se demora es tormento para el corazón. La esperanza retrasada es frustrante, iglesia. La esperanza prolongada es difícil para nuestra fe. Y por eso a veces quienes incluso tenemos fe, cuando decimos que ponemos nuestra esperanza en Dios, nos cuesta mantener la esperanza. Así que, preparando este mensaje, investigué un poco sobre la esperanza. Y encontré un estudio muy curioso e interesante hecho por un investigador llamado Martin Seligman. Él es un estudioso del tema de la esperanza. Él quería descubrir qué cosas fortalecen la esperanza y qué cosas son las que le destruyen. Y en la década de 1960 hizo un experimento con perros. Ahora, yo sé que aquí mucha gente ama a los perros, yo también amo a los perros, pero déjenme decirles algo, no les va a gustar mucho este experimento. Según mi entendimiento,
Y lo digo para que nadie se me estrese. Verán, estamos hablando de esperanza. Y ningún perro fue gravemente herido en este experimento. Pero igual, si tú eres amante de los perros, esto probablemente te va a incomodar un poquito, así que téngame paciencia con él. El investigador Martin Seligman lo que hizo fue tomar 2 jaulas y puso perros en ambas. En la primera jaula, él puso un pequeño interruptor que detenía una descarga eléctrica leve. Y sí, ya sé lo que están pensando, ¿por qué en el mundo les daban descargas eléctricas a los perros? Bueno, tienes que saber que era la década de los 60 y parece que en ese año, en ese tiempo, había 2 ingredientes garantizados: marihuana y electricidad. Así que a todos les controlaban. Entonces, lo que hicieron fue colocar los perros en la jaula y en ambas jaulas les daban una pequeña descarga, no mortal, solo incómoda. Entonces, en la jaula número 1 mandaban las descargas y los perros inmediatamente empezaban a buscar, a explorar, a ver, a encontrar, hasta que uno, ¡pum!, detenía, hacía switch con el interruptor y se acababa. Al día siguiente hacían exactamente lo mismo, pero los perros de una al interruptor se detenían. En la segunda jaula, sin embargo, no había interruptor. Cuando comenzaba la descarga, los perros empezaban a buscar, a encontrar, pero resulta que no encontraban nada y finalmente se rendían. Se echaban en el piso como diciendo: "Uf, supongo que esto es mi destino. No hay nada que pueda hacer". Entonces, ¿qué hizo después Seligman? Cogió a los perros de la primera jaula, a los perros de la segunda jaula y lo puso en una jaula mucho más grande. Y en el medio había una pequeña barra como de 60 centímetros que cuando aplicaban la descarga, los perros que habían alguna vez tenido el interruptor buscaban, trataban de explorar y eventualmente saltaban esa barra y se desconectaba con el interruptor. Pero los perros que nunca habían tenido control no hacían nada. No corrían, no intentaban saltar y solo se echaban en el piso diciendo: "Wow, wow, 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 este es mi destino". A eso Seligman lo llamó indefensión aprendida. Habían aprendido a vivir sin esperanza. Habían aprendido a aceptar un futuro que podían cambiar, pero que ya no creían posible. Y tristemente, querida iglesia, así es como algunos de nosotros estamos viviendo hoy. Hemos desarrollado una desesperanza aprendida. Tal vez fuiste herida por un hombre, luego por otro y decepcionado por otro, y has llegado a pensar: nunca podré tener una buena relación con un hombre. Todos te van a lastimar y has aprendido a perder la esperanza. Tal vez tú has orado y has orado por algo y no has visto respuesta a esa oración y ahora eres como el perro que se acuesta diciendo: bueno, esto es lo que me toca en la vida. O quizás tú recibiste una noticia decepcionante, que eso te generó un trauma y ya vas años y esperas superarlo, pero te sentiste estancado. O podría ser la misma adicción. Has intentado, has orado y no puedes salir de eso. O podría ser la ansiedad y tú dices: este es mi destino. O podría ser la depresión: siempre voy a estar así. Y has aprendido a perder la esperanza. Y por eso hoy quiero hablarte a ti, a los que están luchando por mantener la esperanza. Y si ese eres tú, no hay condenación. Yo también estaba ahí. Y lo que quiero hacer hoy con la palabra de Dios es mostrarte buenas noticias. Porque si tú estás luchando para tener esperanza, quiero mostrarte 3 verdades sobre la esperanza de Dios. Esa esperanza que nunca falla. Así que, ¿cuántos están listos del día de hoy? Si estás listo, di: estoy listo. Muy bien. Número 1. La esperanza tiene
un nombre. La esperanza tiene un nombre. Y de hecho un ángel le dijo esto a José en Mateo 1:21. Y ponga atención a este versículo porque tiene un tesoro escondido que lo vamos a ver después. Fíjate lo que dice en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La esperanza tiene un nombre, iglesia, y su nombre es Jesús. De hecho, 3 veces en estas epístolas, bueno, si no sabes qué es una epístola, tranquilidad, son las cartas del Nuevo Testamento, pero 3 veces en ella se describe a Jesús como la esperanza, y te lo voy a mostrar. Va el primero. Primera de Timoteo 1:1. Dice, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Tito 2:13. Jesús es nuestra esperanza bienaventurada. Y Primera de Pedro 1:3 dice, Jesús es nuestra esperanza viva. 3 veces, 3 formas distintas, y la Biblia deja claro que la esperanza tiene un nombre y es Jesús. Y lo mejor de todo esto, querida iglesia, es que nuestra esperanza no está puesta en un qué, sino en un quién. Entonces María daría a luz un hijo, le pondría por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora, los nombres tienen significado, ¿verdad? Si vas a ponerle un nombre a tu hijo o tu hija, seguramente tú quieres saber qué significa ese nombre. Nosotros, en 3 semanas, vamos a saber si es hombre o mujer el tercero que se nos viene. Media iglesia ahorita se enteró. Entonces ya estamos pensando qué nombre ponerle. Por ejemplo, mi esposa Dani significa Dios es mi juez. Y lo es, créeme. La justicia, bien. Mi nombre, Cristian, significa seguidor de Cristo. Heme aquí estoy. Mi primera hija, Mila, significa luz de esperanza o milagro. Y ella fue un milagro al nacer y hoy es luz en nuestra familia, en su colegio, en todo lado. Nuestra segunda hija se llama Alegría, que significa risueña y alegre. Todos los que la han visto, que se ha pasado por media iglesia, saben que ella siempre está alegre. Así que asegúrate de revisar el significado de los nombres. Ahora, aquí es donde el 95% de los que estamos aquí fallan. ¿Sabes qué significa Jesús? ¿Se acuerdan el tesoro escondido de Mateo 1:21? Jesús significa, y no es Dios con nosotros, eso es Emmanuel, Dios salva, Salvador, eso significa. Y Mateo 1:21 dice que le pondrás por nombre Jesús, y ahí está el tesoro escondido. Él salvará. Y hay muchos tesoros escondidos en la Biblia. Entonces, la esperanza tiene un nombre y su nombre es Jesús, y hay algo especial en el nombre de Jesús, iglesia. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 2, del 9 al 11, y que justamente estábamos hablando de la canción, la última canción. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. Hay algo poderoso, iglesia, en el nombre de Jesús, y no es un nombre humano común. Estamos hablando aquí del nombre divino que el Padre exaltó y otorgó al Hijo. La esperanza tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y cuando oramos, ¿en qué nombre oramos? En el nombre de Jesús, porque hay poder en ese nombre. Fíjate lo que Pablo también dijo en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos
para su gloria. Y cuando nos reunimos, ¿en qué nombre lo hacemos? En el nombre de Jesús. Porque donde 2 o 3 se reúnen, ¿qué dice? Él está en medio de ellos. Iglesia, el nombre de Jesús rompe toda maldición, revela toda mentira, es más fuerte que cualquier enfermedad, más poderoso que cualquier adicción, porque cuando tú proclamas el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan y los demonios huyen, y hay algo poderoso en ese nombre. Así que la esperanza tiene un nombre, y su nombre es Jesús, pero la esperanza no solo tiene un nombre. Segundo, la esperanza tiene un tiempo perfecto. Si tú piensas en la llegada de Jesús, es realmente impresionante. ¿Quiénes saben qué es una profecía del Antiguo Testamento? Una profecía es del Antiguo Testamento cuando Dios movía por el poder del Espíritu Santo a un profeta para que profetizara la llegada o la venida de Jesús. Esto es algo asombroso. En el Antiguo Testamento, cientos antes de años de que Jesús naciera, hubo más de 300 profecías que hablaban acerca de su vida, su ministerio, su venida. Te voy a dar solo 3 de ellas, porque son poderosísimas. Primero, desde Génesis ya vemos la primera profecía. Desde el primer libro de la Biblia nos dice que fue profetizado que un día nacería de una mujer. Y eso se cumplió, Gálatas 4:4, que ya lo vamos a ver después. Luego, en Isaías 7, 700 años antes del nacimiento de Jesús, se profetizó que nacería de una virgen. Y eso se cumplió en Mateo capítulo 1. Y también en Miqueas capítulo 5 se profetizó que nacería en Belén de todos los lugares posibles, y eso se cumplió en Mateo 2:1. Aquí va otro tesoro escondido. ¿Sabes qué significa Belén? Belén significa casa de pan. ¿Sabes cómo se le conoce a Jesús en Juan 6:35? Y él dijo, yo soy el pan de vida. Esos son los tesoros escondidos. Desde el principio de la humanidad, las personas anticipaban la llegada de un Salvador. Y se profetizó que un día Dios enviaría a Salvador, porque durante siglos la gente esperaba y esperaba la llegada de aquel que habría de salvar. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo envió Dios a Jesús? ¿Cuándo? Porque durante siglos esperaban. Adán y Eva, ellos nacieron aproximadamente el año 4004 antes de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo envió Dios? Y la respuesta es en el momento perfecto y exacto. Exactamente en el tiempo perfecto. Fíjate lo que dice Gálatas 4:4 y nos los confirma. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora bien, como una persona que yo hago preguntas y estudio, cuando yo miro hacia atrás, me pregunto, Dios, ¿por qué tardaste tanto en enviar a Jesús? Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado eso. O sea, ya iban años, miles. Porque parece ser que Dios rara vez llega temprano, pero nunca llega tarde. La pregunta que me hago es, ¿por qué tardó tanto Dios? ¿Por qué esperaste tantos años? Si Jesús vino en el tiempo exacto, la pregunta que me hago es, ¿por qué fue el momento correcto? Si hubieras estado vivo en ese tiempo, no lo habrías entendido. Pero al mirar hacia atrás, tenemos algunas pistas. Así que déjame darte una pequeña lección de historia. Presta mucha atención porque vamos a hablar bastante. Hoy, a más de predicar, me voy a poner el chip de maestro de escuela bíblica. Ivancito, no me tomes en cuenta. Así que, si tú miras el cuadro, ahí está. Si tú miras desde la izquierda, está desde el año 4004 antes, con Adán, la creación, están los patriarcas, los líderes, jueces, el reino que estaba unido con David, Saúl, David, Salomón. Inmediatamente se divide y empiezan los imperios
a ganar el territorio en el mundo. Y si tú te das cuenta, va a llegar un momento en donde está ahí el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. Ese periodo se lo llama los 400 años de silencio. ¿Qué significa eso? Dios no habló absolutamente nada. Nada de nada. Y ese tiempo es conocido como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario. ¿Qué está pasando durante esos 400 años? Te voy a decir 3 cosas. Número 1, el método socrático se convirtió en una nueva forma de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Antes del método socrático, toda enseñanza era didáctica. Es decir, un maestro con autoridad presentaba la verdad y tú simplemente la recibías. El método socrático cambió eso. El maestro ya no era la autoridad, era el guía. ¿Qué hacía el maestro? El maestro hacía preguntas y los alumnos debían descubrir la verdad. Y fue la primera vez que se le permitió a los estudiantes hacer preguntas. 2. Hasta entonces, el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo. Bueno, ahora hebreo. Pero hacia el año 280 antes de Cristo, el Antiguo Testamento fue escrito al griego, que se le conoce como la Septuaginta. 3. Durante ese tiempo, ¿quién era el que estaba gobernando en ese mundo, en los 400 años de silencio? Alejandro Magno. Conquistó el mundo. ¿De dónde era? De Macedonia, Grecia. Solo como nota curiosa, cada vez que alguien conquista el mundo, le añadían el grande a su nombre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ahora tenemos una nueva forma de aprendizaje, la Biblia traducida al griego y Alejandro el Grande expandiendo su imperio. Durante ese mismo tiempo ocurrió algo llamado la diáspora. ¿Qué es eso? Que los judíos fueron prohibidos de vivir en Jerusalén y comenzaron a dispersarse por todo el mundo. ¿Qué vino después? El Imperio Romano. Roma había tomado el control y automáticamente pasó una época de paz llamada la Pax Romana. ¿Qué hizo Roma? Comenzaron a construir caminos y carreteras por todo el imperio. Entonces, fíjate lo que pasó aquí. Se unieron por primera vez 3 grandes factores. Las personas estaban siendo animadas a hacer preguntas y Dios, ¿qué hizo? Envió la respuesta cuyo nombre es Jesús. 2. Todos tenían acceso a la Biblia en un idioma común, el griego. 3. Gracias a las carreteras romanas y al idioma común, las buenas noticias podían extenderse por todo el mundo conocido. Durante esos 400 años en los que parecía que Dios no hablaba, mientras ellos estaban esperando, déjame decirte algo, Dios seguía obrando. Aunque no veían nada, Dios seguía activo. Y cuando el mundo estuvo listo, no solo para escuchar el mensaje, sino también para llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra, y en ese preciso momento, Dios envió a su Hijo. Así que tal vez Dios no ha hecho lo que tú esperas que haga. Y tú sigues esperando. Y le preguntas, ¿por qué, Dios? Hemos estado orando y creyendo, queremos concebir, pero Dios, queremos tener un hijo y no lo has permitido. Dios, estamos orando por sanidad física, estamos orando por sanidad emocional, estamos orando por la salud mental de alguien. Dios, estoy orando por mi matrimonio. ¿Podrías hacer algo, Dios? Quizás tú estás orando por provisión financiera, quizás estás orando por un trabajo con beneficios o por alguien en tu familia, un amigo cercano que no está caminando con Jesús, le estás rogando a Dios que haga un milagro para traerlo de vuelta. O podría ser un hijo que creció en la fe en la iglesia, pero que ahora rechaza la fe, rechaza a Jesús y vive una vida que puede ser muy peligrosa. Y tú estás esperando y diciendo, ¿por qué tardas tanto, Dios? Porque si estás esperando, quiero que recuerdes algo. El tiempo de Dios es perfecto.
La esperanza tiene un tiempo perfecto. Y lo que debes saber es que Dios es soberano y todopoderoso. En otras palabras, si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Pero si es el tiempo de Dios, no hay nada que pueda detenerlo. Por eso, la esperanza tiene un nombre y la esperanza tiene un tiempo perfecto. Y la tercera cosa que quiero decirte es lo siguiente. La esperanza viene otra vez. La esperanza viene otra vez. El Adviento trata de anticipar el nacimiento, la primera venida de Jesús. Pero lo que muchos no entienden es que el Adviento trata de anticipar también el regreso de Jesús. Porque la Escritura misma nos enseña, y el mismo Jesús nos los dijo, que un día volverá por nosotros y ese día está establecido por Dios. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, me voy porque voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a volver otra vez. Y aquí hay una buena noticia, querida iglesia. Cuando Jesús regrese, no vendrá como un bebé en un pesebre, sino que Él va a venir como un rey montado en un caballo, y cuando regrese, tatuado en su muslo, estará escrito su nombre, Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y volverá para hacer justicia, para hacer lo correcto, y reinará por siempre y para siempre, porque la esperanza viene otra vez. Y Pablo mismo nos dio esta buena noticia. Fíjate lo que él dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y por eso, iglesia, puedes tener esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza tiene un nombre. Nosotros no esperamos en un qué, sino en un quién, y su nombre es Jesús, que significa Dios salva. Él es el Salvador, y la esperanza tiene un tiempo perfecto, porque puede ser que no sea tu tiempo, porque rara vez lo es, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto, y la esperanza viene otra vez. La esperanza viene otra vez. Ahora, al inicio del mensaje te mostré la primera parte de Proverbios 13:12, la parte que es cierta y nada divertida. Vuelvo a repito, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero mira lo que dice lo siguiente, es lo interesante. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. En otras palabras, la esperanza postergada, la oración sin respuesta, el deseo no cumplido, es duro para el corazón, enferma el alma. Pero un anhelo, un deseo cumplido es árbol de vida. ¿Qué significa eso? Suena poético, suena hermoso. Pero la pregunta es, ¿qué es el árbol de vida? Si tú recuerdas, en Génesis, en el jardín del Edén, estaba el árbol de la vida, que representaba la comunión interrumpida con Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín porque, como habían pecado, los separó de su presencia. Pero déjame decirte algo. La esperanza viene otra vez. Y cuando Jesús regrese, Apocalipsis 22 nos dice que el árbol de la vida aparecerá nuevamente. Y cuando el árbol de la vida regrese, representará sanidad para todas las naciones cuando nosotros vivamos bajo el pleno reinado de Jesucristo, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque todas las cosas estarán bajo la autoridad del Rey, que viene pronto. Por eso, aun cuando no me siento esperanzado, elijo seguir poniendo mi esperanza en aquel que nunca fallará. Aunque no lo sienta, yo por fe declaro, Dios, mi esperanza está en ti. Dios, mi esperanza está en ti.
Dios, mi esperanza está en ti. Cuando oro por mis hijas y no veo mejoría, a veces oramos tan fuerte y parece que incluso una de ellas empeora, no perderé mi fe. Porque por fe yo pongo mi esperanza en Él. ¿Y saben qué sucede? Es que mi esperanza está madurando. Porque antes mi esperanza estaba en un qué. O sea, necesitaba ver el resultado deseado para sentirme satisfecho. Pero a medida que mi esperanza, mi fe crece, mi esperanza ya no depende de lo que yo quiero, sino del carácter, de la voluntad, la naturaleza, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Él es el Salvador y la esperanza tiene un tiempo perfecto. Y si no llega en mi tiempo, eso no significa que no va a llegar. Y aunque nunca llegue como yo quiero, sé que la esperanza viene otra vez. Y un día, iglesia, todo lo que rompe nuestro corazón, todo lo que cause dolor, será lavado en la presencia de un Dios bueno. Y no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más luto ni más dolor. Porque por eso, aunque la esperanza demorada duele, aunque muchas veces nos lastima, cuando el anhelo se cumple, es árbol de vida. Y un día, cada anhelo que tengas, cada deseo que habite en ti, será cumplido a la manera de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, porque nuestro Dios siempre es bueno y por eso siempre puedes tener esperanza. Termino con esta frase. Tu esperanza no está solo en el resultado que deseas, sino en el Dios que conoces y el Dios en quien tú confías. Porque Dios es bueno. Él siempre es fiel. Aun cuando muchos de nosotros somos infieles, nuestro Dios permanece fiel. Amén. Recuerda, iglesia, la esperanza tiene un nombre. La esperanza tiene un tiempo perfecto. Y un día va a sonar la trompeta. Ese día se está acercando. Y la esperanza volverá otra vez. Y ya no va a haber más dolor. Amén. Cerremos nuestros ojos, iglesia. Padre, hoy ponemos nuestra esperanza en ti. Y Dios, mi corazón duele por aquellos que están viviendo una temporada de esperanza demorada. Oro por ellos, Señor. Oro para que tu palabra, tu presencia fortalezca su fe. Y mientras escuchas el sonido de esta canción, si alguien está viviendo una temporada, quizás tú digas, sí, mi esperanza ha demorado, está retrasado, estoy esperando algo, tengo una necesidad insatisfecha, una oración sin respuesta, un anhelo no cumplido y estoy tratando de mantener mi esperanza en Dios. Si ese eres tú, siendo honesto, levanta tu mano primero. Tengo varias oraciones aún sin respuesta. Si tú quieres mantener tu mano levantada, puedes hacerlo como un acto de adoración. En la Biblia, cuando la gente su mano era un acto de adoración, la Escritura dice: levanten manos santas al Señor. Déjalo ser un acto de adoración, si eso te parece natural. Dios, te adoramos por quién eres. Sabemos que contigo todas las cosas son posibles. Declaramos que eres un Dios bueno, fiel, justo y recto. Que todos tus caminos son perfectos y por eso confiamos en ti.
Te damos gracias primero por Jesús nuestro Salvador. Gracias Dios por enviarlo, gracias por tu gracia que nos salva y gracias por tu tiempo perfecto. Aunque las cosas no salgan como queremos, elegimos confiar en ti. Y te damos gracias porque si no vemos nuestras oraciones respondidas aquí en la tierra, un día cada necesidad será satisfecha en tu reino. No más llanto, no más pecado, no más quebranto, no más dolor. Así que Dios, atráenos a ti. Nos acercamos a ti. Y tu palabra dice que cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Nos acercamos a ti, Dios. Fortalece nuestra fe en tu presencia. Ponemos nuestra esperanza en ti, Dios. Creemos en milagros, creemos en provisión, en oraciones respondidas. Y en última instancia, Dios, que nuestra esperanza no esté en el resultado que deseamos, sino por encima de todo, nuestra esperanza está en ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Iglesia, si estás esperando algo que realmente importa, el único lugar donde lo encontrarás es en Jesús. Si tienes un vacío, nada en este mundo puede llenarlo porque es un vacío espiritual. Y Dios envió a Jesús para satisfacer tu necesidad más profunda. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios perfecto en todo sentido. ¿Por qué vino Jesús? Porque vino para salvar nuestros pecados. Murió como sacrificio inocente y 3 días Dios lo resucitó de entre los muertos para que cualquiera, incluido tú, cualquiera que invoque el nombre de Jesús, sea salvo, dice la palabra del Señor. Hay algo en ese nombre, porque un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, para que tú puedas hacerlo hoy. Cuando llamas el nombre de Jesús, Dios escucha tus oraciones, perdona todos tus pecados y te hace completamente nuevo. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y mi Señor. Quiero que tú encomiendes mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al 3er día para perdonarme y darme salvación. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, amado, perdonado, aceptado, bendecido y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, iglesia. Señor, gracias Padre por este día, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que cale en nuestros corazones, Señor, y quédate con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Que tenga una linda semana.